Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo, amables oyentes, por la gracia de Dios. Nos encontramos una vez más a través de este medio de comunicación en esta mañana para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendar esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por darnos la oportunidad de vivir un día más y por darnos el privilegio en esta mañana de estar dispuestos a estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, de todo corazón, que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales y nos permitas comprender la enseñanza de tu palabra para ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Señor, te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hijos y por todas las cosas que tú provees para nosotros diariamente, porque solo tú nos das la vida y solo tú nos provees las cosas que necesitamos. Alabamos tu santo nombre y te glorificamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Seguimos adelante con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando en el capítulo 5 las características del fruto del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado 8 características de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. En el estudio pasado comenzamos a meditar en la mansedumbre. Hoy, por la gracia de Dios, meditaremos en una segunda parte de esta preciosa característica del fruto del Espíritu Santo que debe manifestarse en cada creyente. Amables oyentes, cuando alguien tiene la característica del fruto del Espíritu Santo de la mansedumbre, puede responder con amabilidad a las ofensas que le hagan. Puede perdonar y olvidar sin guardar resentimiento y sin hacer justicia por su propia mano. En otras palabras, una persona mansa no guarda resentimiento ni rencor y deja todo en las manos de Dios, tal como lo enseñó el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El apóstol Pedro pone como ejemplo de mansedumbre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien cuando le maldecían, dice el texto, no respondía con maldición, como pasa con nosotros los humanos, que cuando nos maldicen, si no tenemos el atributo del Espíritu Santo de la mansedumbre, respondemos con la misma paga. Dice el texto también, quien cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, con todo el poder que tenía y todas las ofensas que le hacían las criaturas que Él había creado, hubiese podido manifestar divinamente su ira y acabarlos de una vez por todas. Pero nos dice el texto que como hombre humilde encomendaba la causa al que juzga justamente las cosas, es decir, a su Padre Celestial, y dejó en las manos de su Padre Celestial la justicia. ¿Y todo por qué? Porque el Señor Jesucristo era una persona mansa. Una persona mansa también puede confrontar al pecador sin prepotencia y sin arrogancia. Así es, amable oyente. Cuando alguien es confrontado por una persona mansa, esa persona va con humildad y sin prepotencia y le hace ver su pecado. Así como dice en Gálatas capítulo 6, verso 1.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dice ahí el texto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claramente las Escrituras nos dicen que cuando debemos corregir como cristianos a otro que está cometiendo alguna falta, debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre, es decir, manifestando este precioso atributo del Santo Espíritu que mora en nosotros, entendiendo que yo también soy débil, entendiendo que yo también soy propenso a pecar y por lo tanto no debo ser orgulloso ni arrogante cuando le muestre el pecado a mi hermano, porque yo también puedo estar en la misma situación en otra ocasión, y con la vara que yo mida seré medido. Una persona mansa también puede debatir con opositores de la doctrina de Cristo sin ofensas, sin gritar ni imponer sus sabias razones, sino con sabiduría y sólidos argumentos manifestar lo que creemos sin ponernos bravos y sin tratar de imponer a otro lo que nosotros creemos de Cristo. Por lo tanto, debemos ser personas que con mansedumbre, con sabiduría, debatimos y defendemos la doctrina de Cristo para convencer con amabilidad, para convencer con sabiduría al que se opone, no imponiéndole nuestras cosas ni nuestras creencias, sino confiando en el poder del Santo Espíritu de Dios, que es el que transforma y cambia los pensamientos y los corazones del hombre. En Primera de Pedro, capítulo 3, versos 15 al 16, nos dice la palabra de Dios lo siguiente acerca de esta verdad. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Como podemos ver, este pasaje es maravilloso porque nos indica que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice el texto, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros o de la fe que nosotros tenemos en Cristo. Si lo hacemos así, dice el texto, tenemos buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, porque los impíos murmuran de nosotros y nos acusan de malhechores injustamente, para que haciendo así con mansedumbre sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. De manera pues que con nuestra buena conducta, con nuestro buen comportamiento, con nuestra sabiduría y con nuestros sólidos argumentos en mansedumbre, podemos hacer callar al enemigo y avergonzarlo sin pelear y sin contender de manera arbitraria con la persona. Así es, amable oyente, entonces nosotros debemos ser muy sabios y pedirle a Dios que manifieste en nosotros la característica de la mansedumbre en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Una persona mansa, amables oyentes, es una persona enseñable, es decir, es una persona que recibe las sugerencias y la crítica y recibe la instrucción sin enojarse con la persona que lo instruye. Muchas personas no quieren dejarse enseñar y no reciben las sugerencias, la crítica y las enseñanzas de otra persona solamente porque son orgullosos y no son personas mansas ni enseñables. Una persona mansa es respetuosa y amable con los demás. Amable oyente, ¿es usted una persona respetuosa y amable con los demás? ¿Es usted una persona mansa y enseñable y recibe las sugerencias y la crítica sin enojarse porque entiende que es para el bien de su alma? ¿O por el contrario se levanta de manos y no recibe y critica y se enoja cuando le muestran el pecado y le muestran sus faltas? Pues déjeme decirle que si usted se enoja fácilmente por esas cosas,
usted tiene que pedir a Dios y arrepentirse de ese pecado del orgullo para que el Señor le conceda la virtud o la característica de la mansedumbre, la cual es fruto del Espíritu Santo. Porque una persona mansa admite que se equivoca y que otros también tienen la razón. Una persona con mansedumbre no se enoja si alguien tiene un punto de vista diferente al suyo, sino que razona con él y lo escucha y lo entiende. Aunque no esté de acuerdo con él, usted le puede mostrar el por qué no está de acuerdo y no salir en discusión ni bravo con esa persona, porque damos mal ejemplo. Y así sucesivamente, si vamos al área de la iglesia, una persona mansa no se enoja si el ujier de la iglesia le dice que se acomode en otra silla para contribuir a la buena organización del salón de reunión. Hay personas que se ponen de mal genio, se ponen bravas cuando el ujier o el acomodador, colaborador de la iglesia le dice que se siente en otra silla para contribuir al buen orden y a la mejor acomodación de las personas que van llegando. Se enojan y muchas veces ni vuelven. Entonces, amables oyentes, ¿qué estamos nosotros haciendo? No estamos imitando a Cristo, el cual fue y es una persona mansa, y Él es nuestro ejemplo de vida a seguir, amables oyentes. Qué importante es que nosotros entendamos esta característica del Espíritu Santo y que pidamos a Dios que nos dé su gracia para que se manifieste en nosotros y así poder vivir más acorde a la palabra de Dios y manifestar en nuestra vida el testimonio de Cristo. Porque, por el contrario, una persona que no tiene mansedumbre no reconoce sus errores y por lo general le echa la culpa a los demás de su enojo y de sus problemas. En conclusión, podemos decir que una persona sin mansedumbre es una persona rebelde, orgullosa y rencorosa que siempre trata de imponer su voluntad. Por lo tanto, necesita ser doblegada y quebrantada por la mano poderosa de Dios a través de la disciplina de Dios. Dios nos doblega a través de la disciplina para que participemos de su santidad. Amable oyente, ¿es usted una persona sin mansedumbre? ¿Es usted una persona rebelde, orgullosa y rencorosa, que siempre trata de imponer su voluntad a los demás y siempre critica y se cree mejor que los demás y no recibe nunca una instrucción, ni una sugerencia, ni una enseñanza que trae provecho y bienestar a su vida? Pues si es así, arrepiéntete de tu pecado y ven hoy a los pies de Cristo. Porque si tú vienes a los pies de Cristo y reconoces que Él murió en la cruz por ti, tú serás salvo de la condenación eterna, amable oyente. Y el Espíritu Santo vendrá a morar en ti. Y como consecuencia de que el Espíritu Santo viene a morar en ti, se manifestará en tu vida las características del fruto del Espíritu Santo. Y entonces mostrarás que realmente has nacido de nuevo. Mostrarás que realmente eres un hijo de Dios, porque has creído en Cristo y Cristo le ha sellado con su Santo Espíritu y en su vida usted manifiesta el maravilloso y precioso atributo de la mansedumbre junto con los otros atributos o las otras características del fruto del Santo Espíritu de Dios. Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La Biblia nos compara como un mulo, cuando somos orgullosos, arrogantes y prepotentes, y no somos mansos, que necesita ser sujetado con el cabestro y con el freno para que obedezca a su amo, en este caso a Dios. Hoy el Señor le invita a ser una persona mansa y dispuesta para Él, a reconocer sus pecados, y tal vez puedas evitar esa disciplina que muchas veces tiene que ejercer el Señor por nuestra rebeldía, por nuestra terquedad y por nuestro orgullo. Por eso, amable oyente, ven hoy a Jesús y confía en Él, porque solo Él te hará
una nueva persona que glorifique y honre a Dios nuestro Creador. A continuación quiero mostrarles algunas bendiciones espirituales de la mansedumbre en nuestras vidas. En primer lugar, la mansedumbre trae descanso a nuestras almas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Claramente este pasaje nos dice que la mansedumbre trae descanso para nuestras almas. Si nosotros venimos a Cristo y aprendemos de Él y lo imitamos a Él, en su manera de ser humilde, de ser manso, vamos a hallar descanso para nuestra alma. Porque Cristo fue una persona mansa y humilde. No podemos ser mansos si no somos humildes. La mansedumbre y la humildad son hermanas gemelas. Y ambas tienen que manifestarse en nuestra vida porque una no puede ser sin la otra. En segundo lugar, por la mansedumbre recibimos la tierra prometida por heredad. En Mateo 5, versículo 5, dice lo siguiente: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Alabado sea nuestro glorioso Dios. Dice: bienaventurados los mansos, aquellos que imitan a Cristo, que tienen el fruto del Espíritu Santo en su vida. Dice el texto: ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, una evidencia de que usted y yo somos salvos y hemos creído en Cristo es que somos personas mansas, que imitamos a Cristo en su manera de vivir. Que Dios nos dé la gracia para hacer eso, amables oyentes. En tercer lugar, la mansedumbre produce en nosotros algo maravilloso. Y es que si somos mansos, podemos airarnos sin pecar. En Marcos capítulo 11, versículos 15 al 17, dice lo siguiente acerca de esto que les estoy diciendo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos claramente que el Señor Jesucristo se airó y no pecó contra Dios, porque su ira fue una ira santa que hizo lo correcto en el momento correcto y reprendió y disciplinó a los que estaban obrando incorrectamente en el templo, en este caso a los cambistas. Dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, porque el celo de la casa de Dios lo consumía. Así es, amable oyente, nosotros, si somos personas mansas, en algún momento de nuestra vida podemos airarnos de manera sabia y santa sin pecar. El ejemplo supremo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien en su mansedumbre fue capaz de pararse firme y sin temor, con ira santa, para reprender al que irrespeta o profana la casa de Dios. En cuarto lugar, también una persona mansa hace cesar las grandes ofensas. En Eclesiastés capítulo 10, verso 4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Así es, amable oyente, cuando nos ofendan, en lugar de ponernos bravos y peleones, pidámosle a Dios que refrene estas emociones de ira, de contienda, y si así lo hacemos, evitaremos las ofensas,
porque cuando estamos airados ofendemos con palabras y muchas veces nos vamos a las manos y entonces en lugar de solucionar el problema haremos mayor ofensa y traeremos más graves problemas a nuestra vida. Por eso dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si tu esposo, si tu esposa te ofende, refrena tu lengua, refrena tus impulsos y entonces frenarás un problema mayor. Y pídale a Dios que le dé sabiduría para contestar y no ofender ni hacer más grande el problema. Si eres manso, harás cesar grandes ofensas y apaciguarás grandes problemas en tu vida. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 24 al 26 dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Como podemos ver en este pasaje, las Escrituras nos muestran que si somos personas con mansedumbre, eso hace que los que están esclavos del diablo se arrepientan, porque llevamos la palabra con amor y con esa mansedumbre, siendo amables para que quizás Dios nos utilice como instrumentos de bendición para esa persona que está esclavizada por el pecado y por Satanás, y nosotros seamos de gran bendición para sus vidas. Esto es maravilloso, amables oyentes. Qué gran importancia es que nosotros tengamos en claro que debemos ser personas que manifiestan en su vida la mansedumbre para dar gloria y honra a nuestro Dios. En quinto lugar, también la mansedumbre nos guarda en el día de la ira de Dios. En Sofonías 2, versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Así es, amables oyentes, si somos humildes, si somos mansos, es porque manifestamos en nuestra vida el fruto del Santo Espíritu de Dios. Y si lo estamos manifestando, somos hijos de Dios. Por lo tanto, la ira condenatoria de Dios no nos alcanzará el día que Él regrese por segunda vez, sino que seremos salvos de la ira de Dios, porque en nosotros se manifestó la mansedumbre como característica del fruto del Espíritu Santo. Y en sexto y último lugar, la mansedumbre en nuestra vida hace que recibamos la palabra de Dios para salvación de nuestras almas. En Santiago 1, versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros debemos recibir con mansedumbre la palabra predicada, no ser orgullosos, no cerrar nuestros oídos y creer que nosotros somos más sabios que la palabra de Dios. Si nosotros recibimos la palabra de Dios con mansedumbre, dice que esa palabra puede salvar vuestras almas. Por eso, amable oyente, si usted está escuchando este mensaje en esta mañana, recibe con mansedumbre estas palabras, porque estas palabras que estás escuchando hoy pueden salvar vuestra alma, traerte a los pies de la cruz y reconocer tu pecado y entender que solo en el Señor Jesús hay salvación. Solo Él nos puede salvar. Solo Él puede traer paz, gozo y vida eterna a nuestra vida. Ven hoy a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y entonces el Espíritu Santo vendrá a ti y tú manifestarás el fruto del Santo Espíritu de Dios, entre ellos la característica de la mansedumbre, la cual es la humildad en nuestra vida como hijos de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Dios les llene de su gracia y les permita
creer esta verdad, atesorarla en su corazón para gloria y honra de nuestro buen Dios y para beneficio de su vida. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.